Bueno, pues buenos días. Ayer, como bien ha dicho Ángel, tuvimos la concentración nacional de los carceleros de Filipos. Los carceleros de Filipos, los que vamos a las cárceles. Hubieron allí representantes del País Vasco, de Cataluña, de Murcia, de Galicia, del centro, de Andalucía, de muchas cárceles. Y la verdad es que fue un día muy bueno, muy bueno. Bueno, pues dicho esto, quiero deciros que ha habido algo en la apertura, a mí me gusta llamar la introducción al culto, pero es lo mismo, que me ha hecho un poquito de gracia. Cuando dijo, así que, y dice, esto es el por lo tanto que dice Ramón. Es verdad, sabéis que a mí me gusta mucho la expresión por lo tanto, o por tanto, que es lo mismo. Esa expresión la utilizó Jesús, la utilizaron los apóstoles y es muy utilizada en la Biblia. Pero así que, por consiguiente, es decir, o de esta manera, o esto significa, todas esas expresiones quieren decir lo mismo. Por lo tanto, yo utilizo el por lo tanto por ese por lo tanto de la Biblia, pero todas esas expresiones significan exactamente lo mismo. Por lo tanto, voy a hablar un poquito hoy, me gustaría hablar un poquito hoy sobre el texto más importante de la Biblia. El texto más importante de la Biblia. Un texto que es espectacular, es imponente, un texto magnífico, un texto que es formidable, impresionante y un texto que es majestuoso. Un texto que podríamos decir, y no nos equivocaríamos, podríamos decir que resume la palabra de Dios en un solo versículo. Pero fijaros, ese versículo ha sido considerado como la Biblia en miniatura. Un texto por el que podemos ver, entender, comprender y apreciar que la esencia de Dios es el amor. Un texto que vamos a leer ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16, que haríamos bien en memorizar y que dice así, todos lo conocemos ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero me gustaría llamar vuestra atención sobre esto, que cuando el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo, cuando dice ese de tal manera, está queriéndonos decir que es una manera que no podemos comprender. Cuando dice de tal manera, está queriendo decir que no hay ninguna mente humana, ni tampoco esa famosa inteligencia artificial que nos pueda decir con total claridad cuán grande es el amor de Dios. No podemos imaginar, nadie puede imaginar la grandeza del amor de Dios. Pero fijaros, sobre ese texto me gustaría deciros lo siguiente. No existe en la Biblia ningún versículo que diga tanto, tan resumido y tan grande como esas 30 palabras, porque Juan 3:16 lo forman 30 palabras. Pues como digo, no hay nada más grande, mejor y más resumido en la Biblia como ese texto de Juan 3:16, que con esas 30 palabras explican lo que no podemos entender, y lo que explica es la grandeza del amor de Dios. Y bueno, mis hermanos, dicho lo que hasta aquí he dicho a manera de introducción, me gustaría usar este texto, Juan 3:16, como la base para de alguna manera comentar los motivos que el cristiano tiene para saber cuán grande es el amor de Dios y principalmente en la obra de la salvación, porque no debemos olvidar que el amor de Dios es por causa de la salvación. A ver, uno de los principales motivos por el que Dios nos ama es que Juan 3:16 nos habla de un amor disparatado, un amor irracional, un amor inconcebible, y porque a través de ese amor disparatado, irracional e inconcebible, entendemos que Dios no tenía ni tiene ningún motivo para amarnos, pero aún así Él nos ama con un amor inalterable, incomprensible para nuestra mente. Es decir, como dijo Ángel, es decir, quiero evitar decir por lo tanto, para que no sea
Para que no lo repita tanto. Es decir, o así que la salvación que Dios regala a cada uno de nosotros, esa salvación tiene un motivo. Y ese motivo principal es el amor. Otro de los motivos que el amor de Dios tiene en todo esto de la salvación que Él otorga gratuitamente, es porque tiene un propósito. El amor de Dios tiene un propósito. Recordad que estoy utilizando como texto base Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recordad que estoy utilizando este texto. Entonces, otro de los motivos por los que el Señor nos ama es porque su amor tiene un propósito. Y ese propósito es, como nos recuerda y nos dice Romanos 5:8. ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El motivo del amor de Dios es morir por nosotros, es salvar a los pecadores muriendo por nosotros. Ahora bien, en referencia a ese amor de Dios debemos entender lo siguiente. Y esto es algo que debemos entender, mis hermanos. Dios nos ama no porque sea un caprichoso. Dios nos ama no por un capricho, ni porque lo merezcamos, sino porque Dios es amor. Así de sencillo. Dios nos ama porque Dios es amor, que es precisamente lo que nos recuerda Primera de Juan 4, versículo 8, que dice: Dios es amor. 3 palabras: Dios es amor. Otra cosa, o una cosa que tendríamos que saber, es que cuando hablamos del amor de Dios debemos recordar algo que nos dice la carta a los Hebreos, especialmente en el capítulo 13 y el versículo 8. Insisto, cuando hablamos del amor de Dios debemos recordar Hebreos 13:8. ¿Qué nos dice Hebreos 13:8? Que Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Es decir, que es el mismo en el pasado, en el presente, y seguirá siendo el mismo Dios por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y digo esto, mis hermanos, porque tú y yo podemos cambiar de la noche a la mañana. Hoy pensamos pues blanco y mañana negro. Podemos cambiar de la noche a la mañana, pero Jesucristo no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y es por eso que su amor es el mismo hoy, ayer y por los siglos. No cambia. No cambia. Y todo esto viene a significar, que es lo mismo que decir por lo tanto, es otra expresión, todo esto viene a significar que cuando el ser humano empieza a descubrir el amor de Dios, fijaros, cuando una persona empieza a descubrir y empieza a ver unos cuantos rayitos del amor de Dios, entonces no puede entenderlo. Y es como si en un momento determinado que ve ese amor, se le rompe la cabeza, le estalla la cabeza en 1000 pedazos. Cuando empezamos a comprender el amor de Dios, la cabeza nos estalla en 1000 pedazos, o nos debería estallar en 1000 pedazos, porque no podemos entender un amor tan grande. Insisto, y nos estalla en 1000 pedazos porque el ser humano solo ve en 3 dimensiones, o como se dice ahora modernamente, en 3D. Nosotros vemos en 3 dimensiones o en 3D, pero el amor de Dios no es en 3 dimensiones o en 3D. El amor de Dios es en 4 dimensiones o en 4D. Y puesto que es un amor distinto al que nosotros entendemos y comprendemos, por eso la cabeza nos estalla, porque no podemos entender la grandeza del amor de Dios. A ver, ¿cómo se nos muestra el amor de Dios? En 4D o en 4 dimensiones. Porque su amor tiene altura, tiene longitud, tiene anchura, pero tiene una cosa que no tiene el amor en 3D, y es peso o profundidad. El amor de Dios tiene peso también o profundidad. Y es por eso que los que vivimos en 3D no podemos entender un amor que es en 4D. Nosotros los humanos podemos apreciar el largo, el ancho y el alto. Por ejemplo,
de esta capilla, pero no podemos ver el peso, no podemos ver la profundidad. Entonces, cuando a los que vemos y vivimos en 3D se nos muestra un amor que es en 4D, se nos rompe la cabeza porque no podemos entender la grandeza del amor de Dios. Y ahora me gustaría que pudieras escuchar con atención lo que el apóstol Pablo nos dice sobre ese amor de Dios incomprensible, inimaginable, en Efesios 3, del 18 al 19. Aquí vamos a ver las 4D del amor de Dios, para que seáis capaces de comprender con todos los santos, para que seáis capaces, es decir, es como si nos estuviera diciendo, es difícil, pero bueno, a ver si lo intentáis, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad o el peso y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento humano y, como ya he dicho, artificial. ¿Por qué dice él para que seáis capaces de conocer? Al final del texto nos lo aclara. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y hermanos, esto es algo que deberíamos entender. Esto es algo que deberíamos entender. Y es algo que deberíamos entender porque Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nada de ti. Dios no necesita nada de mí. Él no tiene por qué amarnos, sino que nos ama porque Dios es amor y porque le da la real gana. No hay que darle más vuelta ni buscarle los 3 pies al gato. Dios nos ama porque Él es amor. Por lo tanto, nada, absolutamente nada podríamos hacer para que Dios nos amara o nos ame. Porque, insisto, nos ama porque Dios es amor. Y lo más importante, porque el hecho de que nos ame no procede de nosotros, sino procede de Él. El que nos ame sale de Él. Fijaros lo que dice el Salmo 18. Los versículos 18 y 19. Dice, me asaltaron en el día de mi calamidad, dijo el salmista. Es decir, a él le asaltaron, le cogieron los bandoleros, por así decirlo. Me asaltaron en el día de mi calamidad, pero el Señor me protegió, me libró y me llevó a un lugar espacioso porque se agradó de mí. Es decir, o así que, o por lo tanto, la liberación de David no fue porque David se lo mereciera, sino porque al Señor le agradó liberarlo. No hay otra explicación. Al Señor le agradó liberarlo. Pero fíjate también lo que dice la Biblia en 1 de Juan 4, 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. El amor surge de Dios. Es decir, que Dios no nos ama por lo bueno que seamos. No nos ama por nada de eso. Nos ama porque Dios es amor. Así de sencillito. Y ojo, porque si Dios nos ama sin merecerlo, eso significa que tú y yo estábamos en el basurero del mundo. Todos nosotros estábamos en el basurero del mundo. Insisto, si Dios no nos ama por nada bueno que haya visto en nosotros, sino que nos ama porque Dios es amor, eso significa de que toda la humanidad estaba en el basurero del mundo, pero que por ese gran amor con el que nos amó, como dice Efesios 2:21, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Estábamos en el basurero, estábamos muertos, estábamos sin vida. Pero por el gran amor con el que nos amó, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Que insisto, eso es lo que nos dice y nos recuerda el texto de Efesios que acabo de citar. Y todo esto quiere decir que cuando Dios nos da vida, es cuando miramos en el interior de nuestra alma
y podemos entender y podemos descubrir que si tenemos vida es por el inmenso amor de Dios. No es por nada nuestro. Si tenemos vida es por el inmenso amor de Dios. Ahora sí voy a decir mi palabra. Por lo tanto, cuando vemos lo que Dios hace en nuestras vidas, es entonces cuando no tenemos más remedio que preguntarnos. Y fijaros la pregunta, cuando vemos lo que Dios hace en nuestras vidas y quiere hacer, entonces es cuando no tenemos más remedio que preguntarnos: Dios, ¿por qué te fijaste en mí si nada había en mí que te agradara? Por eso se nos rompe la cabeza, por eso nos estallan mil pedazos, porque no podemos entender un amor que es en 4D. Dios, ¿por qué te fijaste en mí si nada tenía yo que te agradara? Porque la esencia de Dios es amor. Fijaros en otro dato que nunca deberíamos olvidar. No hay fuerza mayor en este mundo que el amor de Dios. Y que su amor es la causa principal por la que Él nos salva y quiere salvarnos. Otro de los motivos por el que Dios nos ama es porque su amor tiene un propósito. Recordad que estoy utilizando Juan 3:16. El amor de Dios tiene un propósito, y ese propósito es salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese propósito es salvar al mundo. Por lo tanto, el motivo de que Dios nos ame nosotros, sino que tiene el propósito, como dice el texto que hemos leído, salvar al mundo. Pero para entender, o por lo menos para aproximarnos a la comprensión, o medio entender, para entender o medio entender el motivo por el que Dios desea la salvación del mundo, es, primero debemos saber, para comprender un poquito por qué desea Él la salvación del mundo, nuestra salvación, primero debemos entender, saber y conocer un poco quién es Dios. Debemos saber quién es Dios, debemos conocer quién es Dios, porque Dios no es quien nosotros pensamos o decimos que es. No, Dios es quien Él mismo dice ser. Cuando dice yo soy el que soy, pues Dios no es lo que nosotros pensamos. Dios es así, o Dios tiene que ser así. No, Dios es quien es. Cuando se reveló a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y esto quiere decir que cuando hablamos con la gente, por ejemplo, y hablamos sobre quién es Dios, necesitamos regular nuestro entendimiento y nuestra comprensión sobre saber quién es Dios en realidad. Y digo esto, mis hermanos, porque incluso hasta en los cristianos existe un concepto muy equivocado sobre quién es Dios. Y en ocasiones, y sin ninguna intención mala, eso lo digo de verdad, pero en ocasiones nos inventamos una manera equivocada de hablar sobre cómo es Dios. Por lo tanto, cuando decimos que Dios nos ama, es porque hemos llegado a entender que Dios es amor. Es la esencia del amor. Y que el propósito de su amor es salvar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que no importa quiénes seamos, no importa de dónde vengamos, no importa que seamos de Jerez, de Cádiz o de la Conchinchina, no importa si somos blancos, negros o verdes, somos amados por Dios. Eso es lo que importa, que somos amados por Dios. Y esto es así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, para ti y para mí, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que el motivo de que Dios nos ame es porque Él está interesado en ti y está interesado en mí. No es porque tú y yo estemos interesados en Él, sino que el motivo, insisto, de que Dios nos ame es porque Él está interesado en ti y está interesado en mí. Y porque su amor es porque está interesado en todo el mundo y no solo por unos pocos privilegiados. Así que, mis hermanos, la salvación tiene un objetivo. La salvación
tiene un propósito. Y ese objetivo y ese propósito es el mundo. Y dentro del mundo, ¿quiénes estamos? Tú y yo. Ese es el propósito de Dios. Salvar al mundo, pero no al planeta Tierra. Salvar a los que vivimos en este mundo. Y hermanos míos, el que Él quiera amarnos así y tenga como objetivo salvar al mundo, quiere decir, y esto es muy importante que lo entendamos, que fue la generosidad de Dios la que le movió a salvar al mundo. Cuando el buen samaritano, que es Jesús, iba por el camino y vio a aquel herido, la generosidad le movió a misericordia. Le movió a misericordia. Y fue la generosidad de Dios la que le movió a misericordia para salvar al mundo. Y fijaros, aunque esa generosidad de Dios es gratuita, porque lo es, la generosidad de Dios no es intencionada como hoy, yo te doy para que tú me des. Yo me acuerdo de los políticos que desde que empezó la democracia no ha habido ningún solo partido político, ninguno. No ha habido ningún presidente, excepto creo que Adolfo Suárez, pero esto no lo digo con seguridad, ni tampoco ministros que no hayan sido recolocados después de salir en los gobiernos como director de esto, director de aquello, en fin. Esa es la realidad. La generosidad de Dios fue gratuita. La generosidad de Dios fue movida por la misericordia, por su amor. Esa misericordia o esa generosidad no es barata. No es barata. La misericordia y la generosidad de Dios no es barata. Nunca fue barata. Porque Dios lo pagó todo. Dios lo pagó todo. ¿Cómo lo pagó? Pues el Señor dejó la gloria. El Señor se sacrificó por ti y por mí. Y ese fue el precio más alto que pudo pagar. Y fijaros, aunque nuestra salvación sea gratis, porque lo es, ya hemos visto que Él no tenía ningún motivo para amarnos, pero aún así nos amó. Aunque la salvación, nuestra salvación sea gratis, porque lo es, insisto, fue el precio más alto que pudo pagar. Y aquí viene lo interesante. Y fue el alto precio, el más alto precio que Dios pudo pagar, el salvarnos, porque el Padre permitió que su Hijo derramara hasta la última gota de su sangre en la cruz, por ti y por mí, para que pudiéramos tener vida eterna. Y todo eso apunta ¿a qué? A la generosidad de Dios. Y hermanos míos, todo eso del amor de Dios apunta a la generosidad de Dios porque, y esto es importante que lo entendamos, la generosidad, cuando es auténtica, cuando es genuina, siempre, la generosidad siempre sale, surge, brota de un sacrificio. Pero aunque ese sacrificio puede ser mínimo, el que Jesús pagó fue máximo. Máximo. ¿Recordáis el texto que Jesús dice, el que tenga 2 capas o 2 abrigos, ¿no?, que dé uno al que no tiene? Bueno, yo no voy a decir eso. Yo voy a ser un poquito menos generoso que Jesús. Aquel que tenga 10 capas, que dé una. Ese dar una capa, si tiene 10, hombre, prácticamente casi no le va a suponer nada. Pero ya es un pequeñito sacrificio que el hombre hace. Si tiene 5 capas y da una, pues es un sacrificio un poquito mayor. Si tiene 3 capas y da una, pues es un sacrificio algo mayor, porque dice, tengo 3, doy una, bueno, todavía tengo la que tengo puesto y la otra, porque la tercera la he regalado, pero como se me ponga esta, se me achique porque mi mujer la lave, la encoja, ya solamente me queda una. No deja de ser un sacrificio, la generosidad siempre surge de un sacrificio. Pero insisto, la generosidad del Señor fue el sacrificio máximo. La generosidad puede ser un sacrificio mínimo, pero el que Jesús pagó fue máximo, máximo.
Primera de Pedro 1:18 dice que el precio de nuestra salvación, el precio de la generosidad que pagó Dios, no se pagó con cosas como el oro, la plata, el dinero, una tarjetera o una chequera, cheques, con cheques en blanco. No se pagó con oro, plata, ni cosas corruptibles. Se pagó con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y hermanos, esto fue así, porque insisto, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero decirte una cosa que deberías saber, que Dios es un Dios que prefiere dar a recibir. Y esto es así porque el Señor es un Dios dador y no receptor. Por ejemplo, si buscamos en la Biblia todo lo que Dios nos regala, nos volveríamos locos. Podríamos ver entonces, si miráramos un poquito en la Biblia, todo lo que el Señor nos regala, los muchos dones que nos da. Nos da sabiduría, nos da el descanso para nuestras almas, nos da gozo, nos da su Espíritu Santo, nos da y nos da. Y por si todo esto fuera poco, y esto es lo más importante, también nos ha dado la bendición de bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, y dándonos lo único que no podríamos conseguir, la salvación. Por lo tanto, si el propósito de Dios es la salvación, no es de extrañar que el motivo por el cual nos salva sea por su generosidad, la generosidad de Dios. Y esto es así, insisto, antes repítelo por lo tanto, ahora esta es la tercera vez que repito, o la cuarta. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su... Lo repito porque es que lo tenemos que aprender, no lo tenemos que grabar. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera fue la generosidad de Dios que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en otro texto dice, en abundancia, vida en abundancia. Pero con la generosidad no acaba todo, porque ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero tenemos que remachacarlo otra vez. El principal motivo de la salvación es el amor de Dios. Es que Dios es la esencia del amor. Y porque ese amor fue dirigido a todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. E insisto, mis hermanos, el que tengamos vida eterna es el principal motivo del amor de Dios. Pero voy a explicarte esto de una manera un poco distinta, en la que estoy convencido de que cuando te diga lo que voy a decirte ahora no vas a estar de acuerdo. Pero cállate, siéntate tranquilo porque luego me vas a entender. El Evangelio es una mala noticia. Cualquiera que escuche esto, este es un hereje. El Evangelio es una mala noticia. Pero esta mala noticia acaba con una buena. Ya la cosa va cambiando, ¿verdad? Pero me explico mejor todavía. Por ejemplo, imaginemos que vamos al médico y el médico nos dice... Vamos al médico porque hemos visto que algo no funciona bien en nuestro cuerpo. Y entonces el médico nos dice... ahí hay algo raro. Algo raro. Y cuando el médico nos dice que hay algo raro, ahí se nos pone a temblar todo el cuerpo, nos echamos a temblar, porque eso es una mala noticia. Ahora, si el médico nos dice que hay un remedio para superar la enfermedad, si seguimos sus consejos, esa mala noticia se convierte en una buena noticia. Por lo tanto, hermanos míos, de verdad, en el Evangelio es necesario que sintamos el peso de la mala noticia para saber apreciar la buena noticia que nos trae el Evangelio. Y digo esto porque el Evangelio nos trae la mala noticia de que el pecado nos condena, pero que el amor de Dios nos trae la buena noticia, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Es decir, que la mala noticia es que la paga del pecado es la muerte, pero la buena noticia es que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Señor nuestro. Ese es el Evangelio más, desde mi punto de vista, más certero, por decirlo de alguna manera. Y este es el Evangelio, mis hermanos. Este es el Evangelio. Porque en el Evangelio el Padre pone nuestros pecados sobre Jesucristo para que podamos ser salvos. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Es decir, que estábamos condenados a la muerte eterna. Pero por el Evangelio tenemos salvación y vida eterna. Por lo tanto, todos estábamos muertos en delitos y en pecados. Todos estábamos en el basurero del mundo. Pero por el Evangelio hemos sido vivificados con Cristo y por su gracia hemos sido salvados. Ya estoy acabando. Creo que 5 minutos. Pero quiero deciros algo, mis hermanos. Por favor, no nos equivoquemos. Y digo que no nos equivoquemos porque el Evangelio no es decir, o no quiere decir que tenemos que modificar nuestro comportamiento y ser mejores, aunque deberíamos modificar nuestro comportamiento y ser mejores. Pero no significa eso. El Evangelio lo que hace posible es que los que estábamos muertos en delitos y en pecados, resucitemos a vida eterna. Eso es lo importante. Ese es el resultado del Evangelio, que Dios nos hace pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y que también nos traslada al reino de su amado Hijo. Fijaros una experiencia que tuvo David, el salmista. En el Salmo 40, David debió pasar las canutas. Y en el Salmo 40, que recomiendo que en vuestras casas lo leáis, David dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del pantano cenagoso. Luego puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos, y luego puso en mi boca cántico de alegría. ¿Cuál fue el cántico? Alabanza a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, por el Salmo 40 podemos aprender y entender que Dios nos sacó del pozo de la desesperación, que nos sacó del fango cenagoso, que luego puso nuestros pies sobre la roca y enderezó nuestros pasos, y ahora nuestro cántico debe ser alabanza y adoración al Señor. Y esto quiere decir, o esto significa, que los que han sido salvados entienden de que antes que Dios nos salvara, estábamos en el basurero del mundo, pero por su gran amor nos salvó. Creo que es la última vez que repito por lo tanto. Por lo tanto, una vez que experimentamos el sabor del Evangelio, debemos predicarlo a todo el mundo, o por lo menos a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestros vecinos, a los que están a nuestro alrededor. Y fijaros, esta expresión también la conocéis porque la suelo repetir de cuando en cuando. Y esto es así, debe ser así, y tiene que ser así, porque el Señor nos dice que lo que hemos recibido por gracia... ¿Alguien tuvo que pagar algo para recibir el Evangelio? El Señor dice que lo que hemos recibido por gracia, que es la salvación y el Evangelio, por gracia debemos anunciarlo y predicarlo. ¿Para qué? Para que otros lo reciban. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es salvar al mundo donde estábamos tú y yo, y también están todos los vecinos. Todos los vecinos. Así que, la expresión de Ángel, no solo debemos anunciar el Evangelio, sino que tenemos el privilegio de predicar el Evangelio. Porque anunciar el Evangelio lo puede anunciar cualquiera, pero cuando uno ve que tiene el privilegio de anunciarlo, ya la cosa cambia. Y ese privilegio es predicar a otros lo que otros en el pasado nos predicaron. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para saber más acertadamente qué es el Evangelio, comprender qué es el amor de Dios, y para entender la responsabilidad que tenemos
de predicarlo a todos nuestros semejantes. Amén.